Puntos clave de las fracturas del miembro superior. Estas van a ser las fracturas que veremos en este video y empezaremos con la fractura de clavícula. Entonces vamos a dividir entre el tipo de fractura, vamos a poner también aquí la frecuencia, el mecanismo que lo causa y algunas características. Entonces esa va a ser la forma en la que vamos a hacer nuestro cuadro que posteriormente revelaremos en el apunte. Entonces la de clavícula, la frecuencia o lo más frecuente es que sea en el tercio medio. En cuanto al mecanismo, va a ser un golpe directo sobre la clavícula. Entonces, caída sobre el miembro superior o golpe directo es lo común. Y las características es que a la clínica vamos a encontrar deformidad, como lo vimos en el video de características de las fracturas, pero lo característico aquí es que vamos a encontrar crepitación. Y el tratamiento lo vamos a hacer con cabestrillo. El tratamiento quirúrgico solo va a estar indicado en atletas de alto rendimiento. Bueno, pasamos a las fracturas de húmero, en donde tenemos fractura de húmero proximal, fractura de húmero en diáfisis y fractura de húmero en la paleta humeral. Entonces, en cuanto al húmero proximal, no vamos a tener ninguna relación epidemiológica. El más frecuente de estos va a ser el de diáfisis, entonces esa es la única relación en cuanto a frecuencia. La más frecuente de húmero es la diafisiaria. Y bueno, ahora sí, en el mecanismo, en el proximal vamos a tener un anciano que se pega. Entonces esa va a ser nuestra relación o nuestro caso clínico siempre va a ser un anciano en el caso del húmero proximal. En cuanto a las características hay que ver que aquí es muy probable que tengamos necrosis isquémica porque es una zona de bajo flujo sanguíneo. Y además también recordar la relación con una lesión nerviosa que tiene la fractura de húmero proximal que es con el nervio axilar. Y bueno, eso es todo en cuanto a la fractura de húmero proximal. En cuanto a la fractura diafisaria, vamos a tener, no vamos a tener ningún mecanismo específico y solo vamos a tener que puede lesionarse aquí el nervio radial. Si se lesiona el nervio radial, si tenemos una fractura de húmero diafisiaria con lesión al nervio radial, le vamos a llamar fractura de Holstein-Lewis. Entonces, ese va a ser la forma en la que lo vamos a evaluar. Y para nosotros poder evaluar si hay lesión del nervio radial, tenemos que pedirle al paciente que mueva el dedo pulgar. Si no puede moverlo, quiere decir que hay lesión y que por lo tanto hay una fractura de Holstein-Lewis. Entonces, eso por lo tanto. Ahora, en cuanto a fractura de la paleta humeral, vamos a tener que el mecanismo siempre va a ser un trauma de alta energía. Y vamos a tener dos distintos tipos de fracturas. Si solo es osteocondral, la vamos a llamar de Kocher-Lorentz. Entonces, Kocher-Lorentz. Y si es de toda la paleta, la vamos a llamar de Hahn-Stengel. Entonces, Hahn-Stengel va a ser el nombre que le demos. Entonces, solo la parte osteocondral va a ser Kocher-Lorentz. Y si es todo, Hahn-Stengel. Entonces recordar eso y que es un trauma de alta energía. En cuanto a fracturas del antebrazo, vamos a tener varias. Vamos a tener de cabeza del radio. Vamos a tener la Monteggia. Vamos a tener la Galeazzi. La Monteggia y Galeazzi las vamos a estudiar juntas. De este lado. Vamos a tener la Coles. Vamos a tener también la Smith, las cuales estas dos también las vamos a estudiar juntas. Y vamos a tener por último la de Rea Barton y la de Chaufer o la Hutchinson. Entonces de este lado vamos a poner Rea Barton y Chaufer o Hutchinson. Entonces, empecemos por la fractura de la cabeza del radio. En este caso, no tenemos ninguna relación epidemiológica, ningún mecanismo específico. Y lo único que hay que saber es que se va a clasificar por Mason. La clasificación de Mason va a ser para la fractura de la cabeza del radio. Y vamos a tener una tríada con la que vamos, dentro de la fractura de la cabeza del radio, una tríada con la que vamos a poder identificar el síndrome de Essex-Lopresti. Entonces, Essex-Lopresti sí cumple con las siguientes características. Hay fractura conminuta de la cabeza del radio. Entonces, conminuta, recuerden que tiene que estar rota en más de 3 porciones la cabeza, ¿no? Entonces, fractura conminuta. Hay luxación radiocubital distal
y además también hay lesión de la membrana interósea. Entonces, eso es lo que se tiene que cumplir. Fractura con minuta de cabeza del radio, luxación radiocubital y lesión a la membrana interósea. Entonces, esas son las características. Ahora, en cuanto a la Montella y la Galeazzi, hay que saber que, bueno, la Montella y la Galeazzi van a tener mecanismos muy similares, solo que uno va a tener una hiperpronación y el otro una ligera, un ligero valgo, una ligera, bueno, no tan pronado, ¿no? Entonces, Montella va a ser el mecanismo, no hay ninguna relación epidemiológica y el mecanismo es caer con la palma, entonces como si la palma cayera, pero con el codo hiperpronado. Entonces el codo como yendo muy hacia arriba se me figura a lo que pasa cuando bailan breakdance, ¿no? Esta posición típica de breakdance en donde con la palma como que poniendo los pies hacia arriba es como la posición clásica de la fractura de Montella. Y en este caso las características es que va a haber fractura proximal y también luxación proximal del radio. Entonces fractura y luxación proximal del radio. Caso contrario a lo que pasa en la Galeazzi, donde hay también fractura y luxación, pero en este caso es distal y es perdón, la fractura proximal es en este caso, entonces aquí los dos son proximales, ¿no? En Montella, fractura y luxación proximal, pero la fractura es del cúbito y la luxación es del radio. Misma cosa que pasa en Galeazzi. Entonces hay fractura distal del cúbito y luxación distal del radio. Eso es lo que cambia. Y en el mecanismo de la Galeazzi tenemos que es caer con la palma, con el codo en valgo, no totalmente extendido o totalmente como viendo hacia arriba, sino ligeramente en valgo y en prono. Entonces, lo que también se me figura ahí es como la posición más o menos en la que hacemos lagartijas. Entonces, ese sería el mecanismo típico. Ahora, en cuanto a la Colles y la Smith, también las vamos a estudiar juntas. En este caso sí tenemos relación epidemiológica. Es mucho más frecuente la Colles o es más frecuente la Colles que la Smith. En la Colles vamos a tener que el mecanismo es caer con la mano extendida y en la Smith es caer con la mano pues doblada, ¿no? O flexionada. Entonces, la característica es que en Colles vamos a tener desplazamiento dorsal y en Smith vamos a tener desplazamiento ventral. Entonces, es como si doblaran la mano y se pegan en la mano, pues lo que va a haber es un desplazamiento del cúbito y el radio hacia adelante, porque empujamos las estructuras de la mano hacia atrás. Entonces, ese es el mecanismo que va a haber. Si nosotros empujamos hacia dorsal la parte de la diáfisis del cúbito y del radio, va a haber un desplazamiento ventral del resto de las estructuras hacia el otro lado, ¿no? Porque lo estamos empujando hacia el otro lado. Entonces, eso es lo característico. Además, en la Colles y en la Smith vamos a tener signos característicos. Entonces, en la Colles vamos a tener el dorso en tenedor. Y en la Smith, el dorso en tenedor es como que la manita ligeramente doblada. Y en la Smith vamos a tener la manita ligeramente extendida, que le dicen dorso en pala de jardinero. Entonces esas van a ser nuestras características. Además en la Colles vimos la lesión característica al nervio, que va a ser una lesión al nervio mediano. Entonces eso en este caso. Vamos a tener una mnemotecnia del Dr. García, que es el ABCDE-M de la fractura de Colles. Entonces vamos a tener ABCDE M. Entonces A es nada más para que se complete el abecedario, B es de bayoneta, porque a la fractura de Colles también se le conoce como fractura de bayoneta. La E es de que cae en extensión, la mano en extensión, la M es de lesión al nervio mediano, la C hace relación al Colles y la D hace relación al desplazamiento ventral. Entonces ese va a ser nuestro ABCDEM de la fractura de Colles. Ahora por último vamos a ver las fracturas de Rea-Barton y la fractura de Chauffeur o de Hutchinson. Entonces Rea-Barton va a ser una fractura parecida a la Colles porque también en el mecanismo implica el caer con la mano extendida. Lo que va a ser característico aquí es que va a haber fractura del margen dorsal radial. Entonces fractura margen va a ser fractura de Rea-Barton. Y en el caso de la fractura de Chauffeur o del chofer, se va a relacionar con manejar,
o con golpes directamente en esta región de la estiloides radial. Y justamente la fractura, bueno, le dicen manejar porque al nosotros mover el volante podemos pegarnos justo en esa región del estiloides, en ese huesito que se sale del nervio radial, y la fractura va a ser justo en esa parte. Entonces va a ser fractura del estiloides radial. Y eso va a ser lo que conoceremos como fractura de Hutchinson o de Chauffeur. Y por último, nuestras fracturas de la mano, en donde tenemos la fractura de escafoides, la fractura del boxeador, la fractura de Bennett y también la fractura de la base del pulgar o de Rolando. Entonces Bennett y Rolando, estas también las vamos a estudiar juntas porque ambas son de la base del pulgar. Entonces, bueno, empezando por la fractura del escafoides, lo que pasa aquí es que no hay ninguna relación epidemiológica ya en ninguno de estos cuatro. En la fractura de escafoides se cae con el talón de la mano. Eso es lo característico en cuanto al mecanismo. Y en cuanto a sus características, nada más hay que saber que puede haber también aquí necrosis isquémica. Como en cuál, como también en la cabeza del radio, ¿no? Entonces, recordar esto, necrosis isquémica, y por lo tanto se tiene que tratar. Aquí lo característico también es que haya dolor en la tabaquera anatómica. Entonces, esto es lo que veremos a la clínica. Ahora, en cuanto a la fractura del boxeador, tenemos que es el golpe con algo muy duro. Esta va a ser la fractura del quinto metatarsiano. Entonces el metatarsiano más pegado al dedo meñique va a ser el que se fracture en la fractura del boxeador cuando golpeen algo muy duro. Algo característico aquí, entonces golpe duro. Algo característico aquí es que como se relaciona con peleas o con boxeadores, puede haber cicatriz de dientes en la mano, ¿no? O en el puño. Entonces, cicatriz de dientes va a hacer que tratemos la fractura como una clasificación de gustillo de grado 3. Entonces vamos a tener que dar antibióticos. O sea, si vemos esta cicatriz de dientes, vamos a tratarla como un gustillo grado 3 y tenemos que dar antibióticos que abarquen anaerobios, ¿no? Entonces, metronidazol, y le metemos también déjenme ver, sus aminoglucósidos. Entonces, metronidazol y aminoglucósidos para cubrir anaerobios en caso de que encontremos la cicatriz de los dientes. Ahora, por último, las fracturas de Bennett y de Rolando, que como les digo, las dos van a ser de la base del pulgar. Entonces, las dos van a ser del base de pulgar y tienen ciertas características. La de Bennett va a ser oblicua. Siempre va a ser oblicua y solo nos va a dividir la base del pulgar en dos segmentos. Entonces, oblicua y tenemos uno y dos segmentos. Va a ser simple, ¿no? Va a ser una simple. Además, aquí también vamos a tener luxación del pulgar. En el caso de la fractura de Rolando, la base, va a ser una fractura de base del pulgar, pero va a ser compleja, entonces va a ser conminuta. Entonces lo característico en la de Rolando es que es conminuta. ¿Por qué? Porque parte la base del pulgar en más de dos segmentos, en 3 o más segmentos. Entonces más de 3 segmentos ya es una fractura conminuta, una fractura de base del pulgar completa, y por lo tanto ya aplica para hacer una fractura de Rolando. Y eso sería todo en cuanto a las fracturas del miembro superior. De este lado tengo la primera parte del cuadro. De este lado la segunda, nada más déjenme bajar este que está mal aquí. Este va aquí. Y listo. De este lado está el apunte y sería todo. Muchas gracias.